Los niños son hermosos, dan esperanzas de vivir, son un nuevo aliento y una nueva esperanza de futuro, algo que nos da amor y esperanzas de ver su crecimiento prosperar. Por eso, normalmente estamos supervisando su salud y sus procesos de aprendizaje, como el saber si come, qué debe comer, si sus vacunas están al día o comienza a hablar o a caminar. Pero, ¿qué pasa si el niño empieza a tener otros tipos de comportamientos lejanos a los que se dan regularmente entre un bebé o un niño? Es por esto que se debe tener mucha precaución y saber lo que puede estar pasando al niño. ¿Cómo lo podría hacer el reconocer si él o ella puedan tener el trastorno del espectro autista? Porque, como dice Francisco Alcantut en el 2015, la detención precoz del autismo se considera una actividad clínica y socialmente necesaria. Por lo tanto, es deber tener ese tipo de diagnósticos. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, eso y su diagnóstico les hablaremos el día de hoy. El trastorno del espectro autista, a grandes rasgos, es un trastorno neurológico que comienza a temprana edad y dura toda la vida. Esto le impide tener relaciones sociales, afectivas y además el desarrollo del habla o del aprendizaje. La historia del desarrollo de este nombre autismo radica de autos e ismos, palabras griegas que tienen como significado propio y yo, o sea, algo que es propio de esa persona. Dando el nombre a lo que conocemos hoy como autismo, anteriormente se diagnosticaba a sus pacientes como esquizofrenia o psicosis infantil, reconociendo que la esquizofrenia es un trastorno mental que altera la realidad de lo que padece. Un poco diferente, ¿no? Es por esto que se comienza a ligar el término autismo desde que un investigador llamado Kanner empieza a diagnosticarla desde el diagnóstico de niños, observando que habían rasgos que no se veían en otros pacientes de esquizofrenia, como la ecolalia o la hipersensibilidad a los sonidos. Otro científico que se interesó en el tema fue Asperger, que le consideró como un trastorno de personalidad, la cual también lo llamó psicopatía autística. Es aquí que todo el mundo se interesa por investigar más sobre el tema, y en la actualidad se distingue el trastorno del espectro como lo conocemos hoy, pero entonces, ¿cuál es su diagnóstico y cómo saber si mi hijo puede tener eso? Es así que se crean formas para poder saber si un pequeño tiene este tipo de trastorno, cuya importancia, como el vacunar o reconocer su motricidad, es saber qué consecuencias podría conciliarle al niño en su futuro, como lo puede ser el desarrollo de su comunicación o en la interacción social. Primero hay que reconocer qué signos puede indicar que pueda tener el trastorno, como lo puede ser que se le dificulte interactuar o mantener la mirada a una persona. Y desvaliar al instante que sus primeros años de vida es algo muy inusual en los niños que siempre están descubriendo su entorno en aquella etapa. La otra base en ese déficit de atención conjunta, donde no presta atención a un objeto o a un proceso de enseñanza por mucho tiempo, que se le puede acompañar con el desvío de la mirada en varias cosas de su entorno menos en una específica, e incluso que no se oriente o no se refleje en el nombre que se le asignó. Es bajo estas posibles señales de alerta que se debe ir al médico y que allí les hagan respectivos estudios prospectivos de cribado frente a este trastorno. A cribado se refiere normalmente en medicina para afirmar o negar si padece de una enfermedad. En este es para saber si un niño tiene o no el trastorno que se ha hablado en todo el video. Es así que, dependiendo de lo que observen, se hará un diagnóstico que afirmará o negará si el niño padece o no padece dicho trastorno, que se categoriza en falso positivo, un niño que se creía rotundamente que lo tenía y al final no era así. Falso negativo,
un niño que sí la padece aunque no parezca, verdadero positivo y verdadero negativo, afirmar que sí la padecía o no. Es bajo este tipo de afirmaciones que se hacen herramientas para su estudio dependiendo de los meses que tenga el niño, dividiéndose en 2 niveles. En el nivel 1 se estudia y se revisa a los niños de 12 a 24 meses, donde hay diversas herramientas como el chat, cuestionario para el autismo en niños preescolares, que revisa el trastorno preguntando a sus padres y examinando la atención del niño, el juego simbólico como el intercambio de roles o el seguimiento de la mirada. También en estas herramientas está el chat, que solo examina al niño preguntándole al padre. Ya en el nivel 2 se estudia y se revisa a los niños de 24 a 36 meses, los cuales las herramientas son más conocidas son las CARS, la escala de evaluación del autismo o la detención del autismo en la niñez temprana, que adquiere más preguntas y análisis al niño y a los padres para una mejor identificación del problema. Incluso, aunque la mejor manera para reconocer un trastorno en el niño es en una edad temprana, también hay análisis que identifican si el niño lo tiene de 2 a 5 años, como lo puede ser. En lados, cédula para diagnóstico de autismo, o FLADOS, cédula prelingüística de observación para el autismo, el cual la identifica dependiendo de cómo desarrolla su lenguaje y cómo la manifiesta al hablar. Es bajo estas herramientas que usted puede conocer si su hijo puede tener este trastorno y saber luego cómo tratarlo. En conclusión, el trastorno del espectro autista es algo más común de lo que parece. Por ello se debe tener un especial cuidado y un diagnóstico para saber si el niño lo tiene. También vale la pena que se puedan observar rasgos que lo detecten para posteriormente revisarlo bajo las herramientas que sirven para prevenir o ayudar el trastorno que padezca el niño. Por otra parte, aunque son buenas estas herramientas, no hay una clara o definitiva para reconocer el trastorno, al depender de muchas actitudes y expresiones del niño que lo pueda padecer. Algo que todas las pruebas pueden haber una probabilidad de que no diagnostiquemos el trastorno. Aunque el niño en verdad lo padezca, también como lo dice Albores, en el 2008, es importante señalar que el grado de adaptación psicosocial debe evaluarse en los niños con este padecimiento, debido a que no siempre hay una correlación entre la gravedad del autismo y la adaptación. Por lo hecho de los mismos que se anunció anteriormente, de lo verídico de las pruebas. Pero sin importar si tiene el trastorno del espectro autista, el niño puede ser una persona independiente que puede hacer las cosas por su propia cuenta. Tal vez tendrá más dificultad para expresar que los demás, pero eso no indica que no pueda hacerlo. Además, se anuncia que ellos tienen otras características únicas como mejor desarrollo respecto a la inteligencia. El niño, sin importar sus dificultades, seguirá siendo el sueño de sus familiares y la esperanza del futuro de la humanidad. Y para eso debemos ayudarlos siempre.